Por lo menos el blue, ¿no? Sí, el blue, los financieros. 1365, sí. Decíamos que hay mucho run. Por un lado, sí, el mercado cree que el gobierno no va a poder sostener este sistema cambiario, por más que el propio Milei, por más que Caputo insistan en que no van a devaluar, que son más mesurados. Ustedes recuerdan que se daba por hecho que a mitad de año se iba a levantar el cepo. Se lo decía cuando había una brecha de apenas del 10%, la cosa se complicó, hoy la brecha está en el 50% y el propio Caputo dijo, Chito, esperemos, no política de shock en este frente, vamos primero a acumular reservas. Pero hacemos una especie de manual, un ABC. ¿Qué es el cepo? Porque lo puso Cristina, después lo levantó Macri, lo volvió a poner Mauricio Macri, lo mantuvo ahora este gobierno con la promesa de quitarlo. Bueno, primero el cepo es una restricción de acceso al dólar. Es un término muy coloquial, ¿no? Muy bautizado aquí en la Argentina. Es decir, el Banco Central pone diferentes normativas, son como capas geológicas porque se han ido agregando para que los individuos y las empresas no accedan al dólar de manera libre. Como no tienen los dólares suficientes, controla precio y pone barreras. Dice, el dólar vale esto, pero como todos quisieran ese dólar a ese precio, que en general es barato, porque vos buscas que no te impacte en la inflación, a ese dólar barato lo quiere todo el mundo, entonces le vas poniendo un corralito, tranquera, para que no accedan a ese dólar. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se pone este cepo? Bueno, porque nuestra historia marca que las reservas son insuficientes, porque los dólares que generamos son pocos, o los que generamos se van por otra vía. Se han ido mucho en subsidiar energía barata durante las últimas 2 décadas. Entonces, como tenés pocos dólares, o solamente tenés los que genera la exportación del campo y algo más, el central dice, los cuido, ¿no? Para desacelerar. Y además, como vos le pones un precio a ese dólar, que por lo general es por debajo de lo que debiera valer, bueno, si lo dejaras flotar, se te subiría el dólar y te impactaría en la inflación. Como no querés que te pase eso, pisas el dólar. Miremos esta ecuación. Arranca mayo del 23, es decir, un año. Allá está el cero. Es decir, todo lo que vemos acá es rojo. Es decir, el Banco de Reservas Brutas, pero las reservas netas, dólares puros, son negativas. Acá es gobierno de Alberto Fernández, cae, recibe el gobierno de Milei 12.000 casi millones de dólares negativos. Y ustedes dirán, bueno, ¿de dónde lo saca? Parte de los depósitos de los argentinos, parte prestada del swap chino, parte prestado de alguien, y hoy recién se está acercando al cero, ni siquiera es cero, está por casi a 1.000 millones de dólares para alcanzar el cero y empezar a sumar. Veamos qué hay hoy, qué entendemos por cepo. Primero, $200 al mes por persona. Vos querés comprar en el banco más de ese monto, no te deja. Hay un montón de gente que no puede comprar ni $200. Además, porque esas restricciones, el ATP, el repro, tenés el subsidio a la energía, todo eso hace, en algún momento fueron 4 millones de argentinos los que excedían el tipo al mercado cambiario, hoy son 300.000. Además de que está caro, pero hay gente que quiere comprar por derecha, lo quiere comprar en blanco, solamente puede comprar 200 si es que puede. Si vos vas al exterior y gastás con la tarjeta o de acá haces compras en el exterior, ese dólar está castigado con 60% de impuestos. Impuesto país, impuesto a cuenta de bienes personales en AFIP, te lleva un dólar de 1.500 pesos aproximadamente. Si vos querés importar al dólar oficial de 9.30, le agregás impuestos, el impuesto país de 17,5, este es el que ha prometido bajar Caputo a 7,5. Por lo tanto, lo encareces, ¿no? Es ficticiamente, porque eso no vale el dólar. Le pusiste un impuesto. Está el dólar controlado para los exportadores. Por ejemplo, los exportadores de los que producen soja, cuando van a exportar a través de una cerealera, tienen 80% del mercado oficial menos retenciones, cobran 2 mangos. Y el 20% recién el contado con liqui. Las empresas para girar divisas y entre otras series de regulaciones muy técnicas también están muy limitadas. De hecho, hasta el gobierno anterior no podían girar nada de las utilidades. Entonces no vienen inversores,
porque si después no pueden girar lo que ganan, ¿para qué vienen? Dicen. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué dice el gobierno no están dadas las condiciones? Y acá la biblioteca está muy dividida. Hay economistas que dicen que no, que es prematuro, que es temerario ahora levantarlo, y hay otros economistas que dicen no. Para normalizar la economía sí o sí hay que levantar, no van a venir inversiones si seguimos teniendo cepo. ¿Qué dice Caputo? ¿Qué dice Milei? No hay dólares suficientes, hacen falta esa línea que veíamos, que esté arriba en 15.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si vos liberás y viene todo el mundo a buscarte tus dólares, se los tenés que dar. Y si no los tenés para dárselo, le tenés que aumentar el precio. Si se te va a 1.200, 1.300, 1.500, te impacta en la inflación, y el objetivo del gobierno central dice que es controlar la inflación. En ese berenjenal estamos hoy. De cualquier manera, Laura, tanto particulares como empresas tienen acceso libre al dólar de bolsa. Sí, claro, pero es más alto. Es más alto, ¿no? sí. Es más alto, sí. Y eso, el dólar bolsa o el dólar MEP, eventualmente el dólar contado con liqui, no afecta las reservas, pero vos necesitas que alguien te los venda. Los venda, claro. Sí. ¿No? Y a veces, como no hay, se sube el precio. Bien. Néstor Gino va a seguir con el tema, Néstor. Con Santiago Bulat. Muchas gracias. Estamos con el señor Santiago Bulat, periodista, economista, por cierto, montones de temas para hablar. Vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos este tiempo. Santiago, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá. Por favor, un gusto enorme y gracias por acercarse hasta acá. Sé que no es fácil. No, por favor. Bueno, está a punto de tomar el vuelo que lo lleva de regreso a Buenos Aires. Santiago, te pregunto, ¿se abre el cepo? ¿Es el momento de hacerlo? Yo creo que es el momento de hacerlo. Hoy y hace algunos meses también. Me parece que el cepo es una traba también a que terminen entrando dólares, con lo cual no es positivo. El gobierno está esperando dos cosas. Una, que los pasivos, o sea, de los pesos que tiene el Banco Central de Deuda, terminen de eliminarse. Para eso todavía queda cerca de 4 puntos el PBI, o sea, queda un trecho todavía para bajar. Y después está esperando eliminar los puts. ¿Qué son los puts? Básicamente son compromisos que tiene el Banco Central a recomprar bonos si los bonos bajan mucho de precio. Son bonos que pueden tener las personas, los bancos, los fondos de inversión, que hoy tienen bonos del Tesoro, que si bajan mucho de precio, el Banco Central está obligado a recomprarlos y para eso emite pesos. Esos dos miedos que tiene hoy el gobierno hacen que digan, todavía no podemos abrir el cepo cambiario. Pero ¿dónde está la incomodidad o lo que viene pasando? Que el dólar empezó a subir, el paralelo, y que el Banco Central no está comprando reservas, incluso hoy ya vendió reservas. Y eso es un peligro que el mercado empezó a ver con algo más de cuidado, por lo menos. ¿Le están ganando los salarios a la inflación o es una suerte de falacia o mito que nos está vendiendo el gobierno? Siempre manejándome con estadísticas, efectivamente sí él está empezando a ganar, pero desde un palazo gigante que se dio, sobre todo, ya venía cayendo, digo, desde 2017 hasta la fecha, si uno ve una foto, los salarios vienen perdiendo, a veces más, a veces menos, los privados formales un poco menos, los asalariados, los no registrados vienen perdiendo mucho más, es diferente, pero lo que sí se vio es que marzo fue piso de salarios y que empezó a recomponer, pero reitero, un piso muy bajo, entonces todavía en poder de compra los salarios tienen que recuperar siempre y cuando la economía rebote también, ¿no? Bueno, hoy se conoció que el Banco Central ha dejado sin efecto esta disposición que ciertamente castigaba a una parte del campo, ¿no? Aquellos que no liquidaban las cosechas, que la tenían en silobolsas, para pretender algún crédito. ¿Qué pensás de eso? Bueno, efectivamente les cobraban más caro, hasta 120% más caro de lo que es la tasa de política monetaria. Estamos hablando de que si alguien podía tomar un crédito a 40, ellos tenían que tomarlo a casi 100, digo, para darnos una idea. Entonces eso te daba la pauta de que muchos quizás los obligabas a liquidar para que no se vayan a financiar barato en pesos. Ahora le estás dando la posibilidad de elegir financiarse en pesos o elegir liquidar la cosecha, que por ahora el agro viene liquidando bien. Había empezado más o menos suave al inicio del año, liquidando menos de lo que uno hubiera esperado, y ahora repuntó bastante, así que creo que en las negociaciones con el agro, una de las medidas para que ellos sigan liquidando y que empiece bien la siembra de trigo, fue justamente esta medida ahora, que yo la veo como positiva. ¿Y podemos ver ya o empezar a ver la lucecita al final del túnel? Todavía falta para eso.
Sí, pero es una luz que yo no la veo en B corta, como diría el gobierno, la estoy viendo más en U, creo que va a tardar un poquito más, la recesión está empezando a tocar piso, hay algunos indicadores de la construcción, como el despacho de cementos, el índice Construya, hay algunos datos de patentamiento de autos, patentamiento de motos que están dando mejor, el expendio de combustible está dando mejor, lo que te da a entender que de abril a mayo de mayo a abril está un poquito mejor la situación, que marzo puede haber sido lo peor de esto. Pasa que eso no te da la pauta de que la recuperación vaya a ser en B, que quiere decir que la economía está empezando a testear ese piso. Y eso es lo importante de ahora, empezar a ver cuáles son los motores de recuperación. El gobierno apuesta mucho, por supuesto, a la ley bases y la entrada de inversiones de afuera. Te hago la última, aprovechando que te tenemos acá. Devaluación, sí o no, y teniendo en cuenta esta sacudida que ha registrado el dólar blue en las últimas horas, ese fantasma que se vuelve a agitar, ¿hay que desecharlo por lo pronto o no? Bueno, yo creo que el gobierno a este tipo de cambio mucho tiempo más le va a ser difícil sostenerlo si tiene todas estas regulaciones. Lo que sí creo que puede pasar es que elimine el impuesto país, eso le permita subir algo más el tipo de cambio y que no necesariamente tengas un impacto en los precios muy fuerte. Creo que lo que tiene que buscar el gobierno, a diferencia de lo que pasó en 2023 con Massa, que subió el tipo de cambio y automáticamente los precios subieron, es poder mover un poco el tipo de cambio, eliminar ciertas restricciones como el dólar de exportador o el dólar importador y que eso no tenga un efecto en precios. Ese es el principal objetivo de lo que tienen que buscar hacia adelante. Santiago, gracias por la gentileza. Por favor, un gusto enorme y vuelvo en breve a Córdoba, así que nos veremos. Para hablar más tranquilo seguramente. Bueno, gracias. Buen viaje a Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Ahí está el señor Santiago Bulade, economista, profesor en finanzas, experto en finanzas, para tener un pantallazo de estas horas que estamos viviendo, previas seguramente a la aprobación de la ley de bases en el día de mañana, lo que puede llegar a cambiar y este comportamiento que ha tenido bastante fluctuante el dólar blue en las últimas horas y lo que se puede llegar a venir de aquí más. Siguen